Muy bien, muy bien, ahí está. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver esta parte de Historia de México. Es, vamos a tratar de ver de manera muy condensada, es decir, vamos a tratar de ver en estas tres clases que nos sobran de Historia de México, verla de manera muy simplificada para que también no les cause tanto problema. Un poco ya se habrán dado cuenta con las preguntas que hemos estado haciendo y con ustedes que llevamos haciendo de hace rato, cómo se maneja y las preguntas de historia. Son muy básicas, algunas no tienen mayor complejidad, pero hay que irlas revisando, ¿no? Y sobre todo ver el temario, que parte sí del México prehispánico. Aquí vamos a ver más bien cuáles son las culturas, en este caso importantes, y lo que es más importante de cada una. Luego veríamos la parte de la conquista y la colonia. Pues como son 300 años, en este caso también veríamos las partes, los puntos más importantes, como lo que es el arte, qué fue el virreinato, cómo se dividió, en fin. Y luego veríamos en este caso la guerra de independencia, en este caso las etapas de la guerra de independencia. O no vamos a ver tantos nombres de héroes, porque también es muchísimo más lo que sí les piden, su, por ejemplo, etapas. Luego, lo que pasa en el México post-independiente, es decir, lo que va de la primera mitad del siglo XIX. Luego veríamos la segunda mitad del siglo XIX, que es la Reforma, y el Porfiriato. Ahí veríamos las intervenciones norteamericana y la intervención francesa. Luego veríamos en este caso ya la parte de la Revolución Mexicana, sus antecedentes y cómo se llevaron con los personajes que pelearon. Y terminaríamos en este caso con los gobiernos pues de la Revolución Mexicana, post-revolucionarios, un poco hasta el actual, pero más bien enfocándonos en algunos como hasta quizás hasta Fox, ¿no? Ya Peña Nieto, Calderón, todos estos, pues no los tocan tanto. Muy bien, entonces, de aquí de Historia de México, empezamos con esta cuestión de las culturas prehispánicas. O antes se llaman prehispánicas porque son antes de los españoles, o precolombinas porque son antes de los de Colón. Entonces, obviamente, nosotros les llamamos culturas mesoamericanas. ¿Por qué? Pues porque obviamente son la parte del continente americano donde florecieron todas estas culturas, ¿no? Está Mesoamérica, acá, Aridomérica, ¿no? Oasis América, y aquí se piensa que salieron las tribus que llegaron después acá a Mesoamérica y fundaron, o sea, Aztlán, y fundaron acá lo que hoy es la Ciudad de México, Tenochtitlan, y entonces, bueno, tenemos ahí un recorrido grande. Pero en este caso, ¿cuáles fueron las culturas que se asentaron ahí? ¿Cuáles son las culturas más importantes? En este caso, aquí hay que tener bien en cuenta esto, ¿no? Las culturas más importantes que nosotros vamos a tener, pues va a ser la cultura olmeca, que va a estar en esta parte, y que va a estar con esto, con la Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes como la base. Digamos que va a ser la cultura madre, la cultura en este caso que inicia o que la consideramos la más antigua hasta este momento, que está aquí entre Tabasco y Veracruz, ¿no? Luego seguiría las culturas que están aquí en la Cuenca de México y Centro de México, que son la cultura teotihuacana, ajá, que también la podemos conocer en este caso como la cultura tolteca, ¿no? Toltecas y teotihuacanos comparten esta zona de aquí de lo que es Teotihuacán, un poco Xochicalco, la parte aquí de Tzitzuntzán, en fin, ¿no? Luego seguiría la cultura mexica, que está aquí en el centro, con Teotihuacán como la base, y la cultura maya, con estas desde Tikal, Tulum, ¿no? Palenque, Copán, esas ciudades como su principal legado. Y vamos a tener, sí, otras culturas como los mixtecos, ¿no? Con Mitla y Monte Albán en esta parte. Estas ya no son las culturas principales, son culturas que conviven, por ejemplo, junto los mexicas, ¿no? O las culturas de acá del norte, por ejemplo, de la Quemada, o las culturas, por ejemplo, acá del Tajín. Entonces, esas van a ser culturas que van a ir surgiendo
posteriormente a cómo van, en este caso, aquí dándose estas tres grandes culturas, ¿no? Entonces, las tres grandes culturas sería entonces la olmeca, que es la cultura madre, luego la cultura teotihuacana, que es la cultura o teotihuacana tolteca, aquí, que es la cultura, podemos decir, es central, ¿no? De que se construye ahí Teotihuacán y todo, y luego tendríamos Tenochtitlan, o sea, la cultura mexica, ¿no? Y la cultura maya, que conviven al mismo tiempo. Esas son las grandes etapas, estas tres culturas. Y ahora, ¿qué es lo que hicieron estas tres? ¿Por qué se distinguen? Entonces, al tener en este caso estas culturas como base, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la cultura olmeca es la cultura madre, eso es lo que les piden en su examen, saber de ello, que es la cultura madre y que en este caso es la cultura que va a dejar este legado como estas piedras, ¿no? Estas piedras aquí de las cabezas olmecas gigantescas muy pesadas que van a representar en este caso pueden representar desde escenas de la vida cotidiana hasta algunos gobernantes. Y todavía y no lo sabemos porque tampoco hay mucha información sobre ello, pero los olmecas incluso fue un imperio muchísimo más grande, ¿no? Que surgió y que llegó incluso hasta Morelos, ¿no? Ahí hay un lugar que se llama Salcachingo, perdón, y que es una parte interesante de que llega desde allá y vamos a llegar hasta Tabasco. O sea, no nada más se concentra en esas ciudades que decíamos, ¿no? De La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo, que son las ciudades base. Luego, una vez que se desintegra esta cultura, que estamos hablando de 1200 antes de Cristo al 400, va a surgir la cultura teotihuacana. ¿Y por qué se desintegran las civilizaciones? No porque sean ovnis, no porque sean extraterrestres, ni nada, que se fueron así al mar. No, simplemente porque en este caso se acaban los recursos naturales que tienen, empieza a haber un crecimiento de población y obviamente comienza a haber crisis alimenticias, enfermedades, ¿no? Desastres naturales que van haciendo que estos imperios caigan, que se vayan descomponiendo. Entonces, obviamente empiezan a emigrar. Si estaban estos aquí, comienzan a emigrar a otros lados. Entonces, por ejemplo, van a llegar aquí a Teotihuacán. Y cuando llegan aquí a Teotihuacán, en esta parte, van a convivir junto a otra cultura que es la tolteca y que se considera que son casi, casi del mismo, que es en realidad que sea la misma cultura. Todavía no lo sabemos, pero en este caso los toltecas tuvieron a Tula como la ciudad principal y los teotihuacanos en realidad no sabemos cómo se llamaba Teotihuacán. Le decimos Teotihuacán porque significa la ciudad de los dioses, pero esa se la pusieron los mexicas, es decir, no sabemos en realidad cómo se llamaba la ciudad, tampoco hay registros, y obviamente pues son ciudades ahí un poco misteriosas que cuando llegaron los mexicas y pasaron por ahí, pues ya la encontraron vacía, ¿no? Ya la encontraron sin gente y estuvo abandonada ahí y luego, bueno, pues también los españoles no le hicieron nada, no la destruyeron y hasta el siglo XIX que se empezó a explorar ya de manera muy seria la zona, ¿no? Y al mismo tiempo surgen los mayas y los mayas van a ser una cultura muy contraria a lo que pensábamos, así que son los tranquilitos y que no hacen nada y que eran pacíficos. Pues no, sí era una cultura bastante también que tenía la guerra como uno de sus valores principales y obviamente va a tener toda esta cuestión de la escritura, la arquitectura, la astronomía, esta cuestión del uso del cero, va a tener un sistema numérico, van a ser astrónomos, pero bueno, también son conquistadores, ¿no? Entonces no hay que irse con la finta de que eran como, ay, nada, y eran todos muy tranquilos y no había nada, ¿no? Entonces, aquí los vamos a encontrar que vamos a tener en los periodos, como los historiadores la entienden esto, el periodo preclásico, que es el periodo de los olmecas, el periodo clásico, que es el periodo de teotihuacanos y los de los toltecas, y el periodo posclásico, que es el periodo maya y el periodo de los mexicas, ¿no? O también como o algunas personas lo conocen como los
aztecas. Entonces, obviamente, todos estos comparten que son religiones politeístas, es decir, con varios dioses. Todos tienen una jerarquía social muy estratificada, es decir, son el sacerdote, es el emperador o tlatoani, o como se le conozca en cada una de las regiones, es el principal, y en este caso van a estar comerciando entre ellas, es decir, nada de que estaban aisladas, no, hay un comercio muy activo, pero cuando llegan los mexicas pues van a imponer el pago de tributo. ¿Por qué? Porque los mexicas son conquistadores y al conquistar a los otros pueblos pues les piden tributo. Luego también todas las culturas van a tener pues un cúmulo de conocimientos adquiridos, por ejemplo, los matemáticos, ¿no? O astronómicos, o en este caso también tecnológicos, que van a ir viendo. Algo muy importante es que, por ejemplo, aquí en América no había animales de tracción, ¿no? Entonces, pues no había caballos, no había elefantes, no había vacas, no había toros, no había bueyes. Entonces, obviamente, el tipo de comercio y el tipo de siembra y el tipo de construcciones corresponden y son muy diferentes a lo que pasaba en Europa y Asia, donde sí existían estos animales, ¿no? Entonces, por eso también no se conocía la rueda aquí, pero no se utilizaba. ¿Por qué? Pues porque no había animales de tracción, ¿no? Y que pudieran empujar. Entonces, obviamente, todas estas ciudades también van a empezar a hacer este tipo de construcciones, construcciones monumentales, que hasta la fecha existen, ¿no? Como estas ciudades que decíamos, que se construyeron y ya fueron centros urbanos, en este caso, claro. Entonces aquí vemos a los olmecas, las cabezas olmecas se quedaron, pues la cultura madre, ¿no? Se encuentran en el periodo, en este caso, preclásico, es decir, antes, ¿no? Las ciudades importantes son San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, ¿no? Las cabezas monumentales pues, son muchísimas y algo que vamos a encontrar ya desde ahí son muchos los juegos, en este caso de pelota. Vamos a encontrar mucho este asunto de que si bien se sabe que cómo funcionaba, ¿no? Hay también mucha especulación, es decir, no necesariamente todos en este caso son, no todo lo que se oye hablar del juego de pelota es tan cierto, sino mucho es especulación, porque en realidad tampoco hay mucho escrito sobre lo que se hacía. O sea, no hay muchas cosas y más bien son conjeturas lo que nosotros sabemos del juego de pelota. Luego entonces aquí tenemos Teotihuacán, así digamos que nos podemos imaginar que así era la pirámide del Sol, ¿no? Vean cómo estaba, con terminada, era enorme, era un centro ceremonial y obviamente pues, con el tiempo se ha ido pues, desintegrando la pintura y todo, y tenía todos los edificios tenían un recubrimiento muy color cobrizo, ¿no? Así como rojizo, como este tipo, donde dice aquí el P3, un poco de ese color era todo, ¿no? Entonces, algún día van a Teotihuacán, hay un museo aquí al ladito, a un lado de esta, aquí al lado, atrás de esto, y se ve perfectamente la pirámide aquí, cómo era del color, y hay un esquema. Entonces, obviamente, la cultura teotihuacana, entonces insistimos, que no sabemos cómo se llamaba, pero compartían espacio con, en este caso, la cultura tolteca, y entonces estuvieron en guerra. Se piensa que fueron en sí la misma cultura, pero obviamente también es especulación, pero de ahí nace el mito de Quetzalcóatl, muy importante, ¿no? Luego acá tenemos a los zapotecas, que son de Monte Albán, ahí en Oaxaca, ¿no? Estos son una cultura importante, pero en esa zona, pero no son de esas culturas que llegan a quedarse. Los mayas, obviamente hasta la fecha se sigue buscando, tuvieron muchas ciudades, el uso del jade, este asunto de tener todo el color azul, el color, en este caso ocre, el amarillo, en la mayoría de sus estructuras, pues nos habla de una sociedad más estratificada, más amplia, más grande y muy, muy organizada, ¿no? Entonces, las ciudades que conocemos, por ejemplo, Tulum, Chichén Itzá, ¿no? En este caso, Palenque, pues todas ellas guardan muchísimas, en este caso, correspondencia, están muy bien comunicadas, lo que nos dice que había un gran comercio entre ellas y un imperio
bastante fuerte. Por ejemplo, acá Bonampak, ¿no? Usman, todas estas son ciudades mayas, ¿no? Bastante grandes. Y también, bueno, fueron politeístas, tuvieron muchos dioses, un tipo de escritura basada en el número 20 y una cantidad de dioses enorme, ¿no? Que ahora lo tenemos. Entonces, una de las cosas que se le atribuyen a la cultura maya como una aportación, pues es esta la cuestión de los calendarios, el calendario maya, el cálculo, en este caso, de los movimientos de la luna, es decir, de los eclipses, el del sol, de la luna, en fin, todo ello, ¿no? Y luego tenemos los mexicas. Los mexicas fue una cultura, básicamente la última gran cultura, fueron conquistadores, vienen, su origen, en este caso, se remite a esta ciudad, aunque esta pirámide no corresponde a Tenochtitlan, esta corresponde a la ciudad del Tajín. Entonces, Tenochtitlan viene del mito este de Aztlán, de que Huitzilopochtli, el sacerdote, se le aparece, el dios, no, perdón, Huitzilopochtli es el dios, y se le aparece a Tenoch, que es en este caso el sacerdote, y le dice que tiene que fundar una ciudad donde haya un lago con la serpiente y el águila comiéndosela. Entonces hacen toda una peregrinación. Obviamente esto también es como el mito que hay atrás de esto, y viene toda una peregrinación hasta donde son tomados como esclavos, luego liberados, y finalmente van a lograr y fundar su imperio en esta parte de Tenochtitlan. Aquí esto era la visión que tuvieron en este caso cuando llegaron aquí, los españoles con estos lagos, ¿no? Que parecían islas, ¿no? Y aquí Tenochtitlan, ¿no? Hace unos días fui a este volcán, a este que está aquí, se ve, es súper interesante este volcán, cómo se ve el lago de Texcoco aquí, muy, muy, muy impresionante, y un poco la vista que pudo haber tenido Cortés, ¿no? Aquí cuando llegaron. Entonces ellos se apoderan de esta zona. Entonces, obviamente, van a tener un imperio basado también en la cuestión jerárquica, en el sacerdote como máximo, en este caso se llamaba Tlatoani, y van a tener el centro lo que se llama el centro del Templo Mayor, que ahora está en el Zócalo. Ustedes cuando entran ahí ven este tipo de construcción, y es muy curioso porque está dividida. Por ejemplo, el lado azul es el lado de Tlaloc, del agua, y el lado rojo es de Huitzilopochtli, en este caso el fuego. Entonces está muy bien dividida ahí las dos etapas, ¿no? Las etapas de sequía con las etapas de lluvia y todo ello. Entonces, obviamente, Tenochtitlan tuvo sus gobernantes, tuvo esto, lo quitamos aquí, pues es demasiado, y tuvo sus gobernantes, y finalmente van a durar hasta que llegan los españoles, y en este caso pues va a venir la cuestión de la conquista de los territorios, ¿no? Entonces va a ser súper interesante aquí cómo también van a ir, en este caso, lidiándose nuevas guerras. Va a haber una nueva cultura que va a ser la cultura de, en este caso, no hispana, es decir, de la Nueva España. Ujú. Entonces, obviamente la conquista va a ser un proceso que veíamos en las clases de historia, que corresponde a este descubrimiento de las tierras, ¿no? De las tierras, en este caso, americanas, por parte de Colón, y después por los españoles, los ingleses, franceses, portugueses, que van a llegar aquí, pero los españoles son los que logran tener un imperio más grande. Entonces va a empezar a llegar una serie de, en este caso, conquistadores a América, en toda América, que van a fundar, en este caso, primero van a arrasar con las culturas, perdón, que están ahí, y después, posteriormente, se van a imponer sus nuevas culturas. Entonces, en este caso, aquí el gran personaje, el gran villano que sabemos, pues es Hernán Cortés, ¿no? El último emperador, en este caso, que hubo aquí, fue Cuauhtémoc, aquí está, y el emperador que se va a encontrar, o Tlatoani, con el que se va a encontrar Cortés, pues va a ser, en este caso, aquí, va a ser Moctezuma, ¿no? O Moctezuma. Entonces, obviamente, la conquista va a ser muy interesante, porque no vamos a explicar aquí toda la conquista, porque lo que ustedes les preguntan es esto, es
¿Qué es la consecuencia de la conquista? Pues una de las consecuencias más fuertes es, en este caso, la cuestión del sincretismo. Es decir, se fusiona la cultura española europea se fusiona con las enseñanzas y la cultura de acá, de América. Entonces, las comidas, por ejemplo, que ustedes cuando comen un tamal, están comiendo un producto sincrético. ¿Por qué? Pues porque es el maíz de América con el cerdo o el pollo, por ejemplo, que traen los españoles. Aquí no había gallinas, ¿no? No había leche, pero sí había, por ejemplo, maíz. Y en Europa, si bien conocían el maíz, no era como su producto de consumo hasta la fecha, ¿no? No lo usan de esta manera. Entonces, obviamente, ha sido una cuestión súper interesante ver cómo ahora tenemos, por ejemplo, el chocolate con leche, es un producto sincrético, porque bien en Europa conocían muy bien la leche, pues, tenían vacas, pero no conocían el chocolate, y el chocolate estaba aquí, entonces el chocolate se toma, y aquí el chocolate se tomaba con agua y con chile, o sea, era como la bebida más apreciada por el Tlatoani, es decir, por el gobernante, tomar su bebida de chocolate con chile. Entonces también el lenguaje, hay un mestizaje de él, nosotros tenemos muchas palabras de náhuatl que provienen de esa época, como jitomate, aguacate, mecate, en fin, todas estas, pero van a nacer nuevas palabras y también va a empezar a surgir una especie de mestizaje racial que va a ser muy interesante ver cómo se van a juntar, por ejemplo, los indígenas con los españoles, o luego van a nacer hijos de españoles aquí, van a ser los criollos, y vamos a tener los mestizos, pero también van a llegar afroamericanos, o africanos, perdón, y van a llegar aquí como esclavos y se van a fusionar en este caso con los indígenas o con blancos, en fin, entonces empieza una etapa de mestizaje que va a darse, digamos, en el siglo XIX, es cuando ya la vamos a ver en todo su esplendor, ¿no? Entonces, cuando viene la conquista, donde Hernán Cortés se apodera de estas tierras, pues obviamente le van a cambiar, le van a destruir y van a imponer una nueva religión, que es el cristianismo, ¿no? Se aniquila a todo lo de la vieja estructura de pues vaya, que duró durante siglos de creencias política, económica y de todo, y se va a fundar una basada en la cultura española. Y entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Pues es lo que nosotros conocemos como el virreinato. Entonces, el virreinato va a ser una estructura paralela a lo que está pasando en este caso, en España. Entonces, en España, por ejemplo, Madrid, que es la metrópoli, en este caso acá vamos a tener el virreinato y aquí, en este caso, no se le pone Nueva Madrid, ¿no? Aquí se respeta en este caso el nombre de México, que era el nombre, en este caso, mexica. México significa el ombligo de la luna, ¿no? Entonces, chico, ajá, chico es ombligo, ujú, y en este caso, es luna, ¿no? Entonces, el ombligo de la luna. Entonces, obviamente, acá se le va a quedar como Ciudad de México, ajá, como no va a cambiar el nombre, y todos los territorios van a ser la Nueva España. Y entonces, por ejemplo, si allá tienen el rey, ajá, allá está el rey en España, acá se tiene un virrey, es decir, es el personaje que sustituye al rey. Allá, en este caso, en España, el rey tiene un consejo de Indias, es decir, un consejo con un representante de cada una de las colonias que ha tomado, por ejemplo, de América. Entonces, no nada más fue la Nueva España, también estuvo la Nueva Vizcaya y todo este asunto, ¿no? O sea, hubo muchísimo más estructuras. Entonces, obviamente, tienen personajes que van de cada una de estas culturas a España y forman el Consejo de Indias. Ahora, ¿por qué se le deja lo de Indias? Pues porque acuérdense que Colón, ¿no? Colón pensó que había descubierto en la India y él murió sin saber que había descubierto un continente. No descubrió en este caso la ruta a la India,
pero sí había descubierto América. Y el nombre de América se lo da un cartógrafo casi 100 años después, que se llama Américo Vespucio, que es el que determina que efectivamente es un continente diferente, ¿no? Y entonces, obviamente, ahí de ahí viene el nombre de América, ¿no? De Américo Vespucio. Y en este caso, aquí en América, pues se va a poner una Real Audiencia. La Real Audiencia es un poco el trabajo que se tiene en el Consejo de Indias en España, pero acá, ¿no? Entonces, la Real Audiencia es la que hace las leyes para América, hace la justicia, es como tipo parlamento, en fin, tiene muchísimo peso, ¿no? Y la Iglesia Católica, pues se impone su criterio, y en este caso, la Iglesia Católica firma un acuerdo con los reyes católicos, Isabel y Fernando, de decirles, bueno, pues yo no quiero el oro, no quiero la plata de América, lo que quiero es la mente y el espíritu de la gente, ¿no? Entonces, hasta la fecha, España se hizo de mucho oro, pero pues ese oro quién sabe dónde está ahora. Pero la Iglesia Católica, pues vean, el 80% de la población en México, pues es católica, o sea, se quedaron con ello, estos fueron muy ganones. Entonces, también aquí en América, en el virreinato, se pone la Real Hacienda. La Real Hacienda, pues va a ser la encargada de los asuntos económicos, va a llevar toda la parte económica y del comercio, en este caso en América. Y entonces allá en España estaba la Casa de Contratación de Sevilla, que era muy similar, tenían, digamos, como España, su función era la economía, era la cuestión económica y el comercio, pues aquí la Real Hacienda, pues tenía que funciones muy análogas a ella. Entonces, todo esto va a cambiar, ¿no? Y entonces, obviamente, es lo que vamos a conocer como el sistema virreinal. O sea, cambia básicamente toda la estructura política, económica, social, y se fundan nuevas ciudades. Entonces, esto es muy importante para su examen. ¿Cuáles son, en este caso, las actividades que van a florecer aquí? Pues, por un lado, pues en primer lugar va a estar la minería, ¿no? Vamos a tener en estos años el sistema económico se basaba en una doctrina económica que se llamaba el mercantilismo, que la idea era la acumulación de metales, ¿no? Entonces, entre más oro, plata o metales, en este caso de preciosos o de uso industrial tuvieran, pues eran muchísimo más ricas las sociedades. Entonces, obviamente, aquí van a llegar a explotar pues todos estos recursos, ¿no? Oro, plata, sobre todo la plata va a ser un saqueo impresionante durante todos los 300 años de estar aquí explotando las minas, ¿no? Entonces, si algún día van a Zacatecas, pues sería interesante si entran, por ejemplo, pueden entrar a una mina y ven las condiciones como trabajaban ahí la gente, en este caso los indígenas que eran llevados ahí, eran forzosos a trabajar ahí, ¿no? Como vivían, prácticamente podían vivir, nacer, vivir y morir ahí dentro de la mina. Entonces, obviamente esta es la actividad principal económicamente, la que va a ir fluyendo. Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora, también va a haber los dos puertos, muy importante, para comercio con los diferentes, en este caso, frentes que se tenían. Por un lado está el puerto de Veracruz, que va a dedicarse a todo el comercio con la metrópoli, es decir, con España. Entonces Veracruz se va a convertir en el puerto principal para llevar los productos, en este caso, a España. Entonces, por ejemplo, si ustedes vieron estas películas de Disney, como Los Piratas del Caribe y todo esto, pues se dan cuenta que siempre los barcos están y toda la acción se lleva ahí, en el Mar Caribe, ¿no? Y como, si se acuerdan de la primera película, pues llevan el famoso tesoro de Moctezuma, ¿no? Con los doblones de oro y les cae la maldición. En fin, ¿no? O sea, sí había un comercio aquí muy, muy fuerte, ¿no? Y de hecho se hacen fuertes ahí para combatir la piratería, porque la piratería podía entrar ahí por los ríos o había batallas. Piratas ingleses, ¿no? También
que entraban y pues ahí eran rechazados. Entonces fue un momento difícil. Del otro lado, ¿no? El puerto de Acapulco se va a dedicar más al comercio con un frente que ya venía creciendo, que era China, ¿no? Y las Filipinas. Entonces, obviamente, van a estar ahí comerciando con esto y incluso va a haber todo un concepto que es la Nao de China, ¿no? Que es la que llevaba todos los productos de China, llegaban acá y luego de aquí se me va a parar ya. Entonces los viajes duraban muchísimo, ¿no? Pero era un comercio muy, muy, muy fluido. Y poco a poco aquí van a llegar, en este caso, todos los, digamos, todos los animales que tenemos de consumo humano, como vacas, en este caso, cerdos, becerros, cabras, en fin, todo esto que se consume para irlo integrando a la misma economía y a la dieta, en este caso, de la gente que vive acá, ¿no? En las gallinas. Y de aquí de México, pues, por ejemplo, se manda el guajolote, ¿no? Que es como una especie de es muy grande, pues ustedes lo conocen, o sea, que comen en este caso en Navidad, pero pues ven el tamaño y entonces se compara ahí un poco con estas aves, no, no las avestruces, pero ahorita me acuerdo estas que se pavonean mucho. ¿Cómo se llama? Pavos reales, perdón, pavos reales. Y entonces, pues, de hecho, la palabra pavo es pavonearse, ¿no? Entonces son así como muy grandes y hacen su cola y todo eso. Son maravillosos y son súper salvajes, ¿eh? O sea, son súper violentos estos. Y bueno, aquí en la agricultura, pues también hay un intercambio muy fuerte de productos. Por ejemplo, acá comienza a llegar todos los productos de trigo, ¿no? Que aquí, en este caso, se empieza a sembrar, la tierra se empieza a condicionar para sembrarla, porque aquí en América se sembraba de una manera así, ¿no? Se ponían estos, se llamaban cots, ¿no? Eran hoyos, ¿no? Que se ponían en la tierra y estaban ahí, en este caso, se ponía el maíz y ahí se sembraba. Entonces, en Europa ya tenían muy bien trabajo del concepto del el arado, es decir, trabajar la tierra de una forma. Acuérdense que aquí no teníamos animales de carga, ¿no? Como bueyes y todo ese mundo, por lo tanto, la yunta y todo esto no se conocía, o si se conocía de otra manera con su humano, pero empiezan a labrar la tierra, ¿no? A trabajar de manera diferente, se aprovecha mejor y entonces empiezan a sembrar otras cosas como trigo, ¿no? Y entonces va a ser muy interesante porque ya vamos a tener ahí otro tipo de dieta para nosotros. Y entonces, hay algunos historiadores, y algunos biólogos, algunos científicos que piensan que en los 500 años que llevamos comiendo el trigo no ha sido suficiente tiempo para procesar genéticamente estos y por eso en México hay muchos problemas de diabetes o muchos problemas se llama celíacos, es decir, la gente que se enferma con el gluten, ¿no? Entonces por ahí se habla que puede ser de esto. Y pues obviamente también muchos alimentos se van para allá, como el cacao, ¿no? O sea, el chocolate, azúcar, ¿no? Se va para allá, los jitomates, que a los españoles no les gusta, y van a llegar a Italia, y van a llegar a Grecia, y van a ser la fuente de ahora de la comida que llamamos la comida mediterránea, ¿no? Que está basada en los jitomates. Entonces, obviamente, hay un intercambio durante esos años, es muy fuerte y va a ser muy, muy interesante ver cómo va a evolucionar. Entonces, en la parte de la cultura, ¿no? Va a llegar, va a estar imperando un movimiento artístico que va a tener muchos procesos que se va a llamar el barroco, ¿no? El barroco es así un proceso de evolucionar. Todo se han visto la Catedral de la Ciudad de México, entonces se darán cuenta que es el barroco, ¿no? Está todo lleno de adornos, ¿no? Y también se da este proceso de la evangelización, que parece primero muy violenta, o sea, a la gente se le mata, ¿no? Por no creer, y luego poco a poco a través de la palabra
y como un poco lo que hacen en el catecismo cuando van a hacer su primera comunión, entonces obviamente se bautiza a la gente, por ejemplo, que damos un bautizo, se va bautizando a la gente, se les cambia el nombre, se les pone nombres españoles o católicos, ¿no? Del calendario católico, y entonces la gente poco a poco se le empieza a adoctrinar y obviamente todos los mitos, como la Virgen de Guadalupe, la iglesia y todo, pues empiezan a llegar, ¿no? Entonces, obviamente, esta religión, pues ya hasta la fecha llega, y van a llegar muchas órdenes religiosas, ¿no? La primera va a ser los franciscanos, que van a llegar, y así después van a llegar los benedictos, ¿no? Los jesuitas, en fin, van a llegar poco a poco las órdenes religiosas. Y por eso ustedes van aquí, vean, franciscanos, dominicanos, agustinos, y cada uno se va a diferentes misiones. Es decir, no solamente se quedan aquí en la Ciudad de México, sino que se van a las culturas que están dentro del país a evangelizar. Eso es muy, muy, muy interesante, que no se quedan aquí, ¿no? Entonces comienzan y empiezan a hablar los idiomas de la gente de ahí para entenderlos, y es allí en los primeros años, ¿no? Los primeros 100 años, cuando se escriben todas las historias que hoy conocemos de la Nueva España, de la historia de la Nueva España. Eso va a ser muy, muy interesante porque se escriben con relatos y todo, ¿no? Muy bien, y también, ya casi acabamos por hoy, pero nada más vamos a terminar con eso. En estos 300 años, pues obviamente se van a ir mezclando las personas, ¿no? Las diferentes castas, las diferentes clases sociales, que no eran clases sociales en esa época. Ese concepto viene más de la economía, sino más bien de una especie mm, como de comunidades. Entonces van a surgir estas comunidades que van a ser la causa de la desigualdad entre estas, van a ser una de las causas de la independencia. Entonces, por ejemplo, están los españoles, o también se llamaban peninsulares, pues eran los que venían de España, ¿no? Luego, los criollos eran, ojo, los hijos de españoles nacidos en México. Muy interesante esto, ¿eh? Ojo, los hijos españoles nacidos en México son los criollos. Y luego tenemos a los mestizos, que es la combinación entre, en este caso, un español o un peninsular y una mujer indígena, ¿no? O un hombre indígena. Y una mujer era más difícil, pero prácticamente muchos de este mestizaje fue por abuso, ¿no? Por violaciones, en fin. Entonces, luego tenemos a los indígenas, ajá, los indígenas obviamente que llegaron aquí y fueron fue una comunidad muy diezmada. Hubo casi una hecatombe de las culturas indígenas, o sea, disminuyeron por enfermedades, por guerras en este caso, pero disminuyeron. Luego estaban los africanos, ¿no? Y después se llamaron afroamericanos, y aunque aquí se ponen pues, negros, pero eran los que llegaron aquí como esclavos y prácticamente lograron establecer comunidades, sobre todo en Oaxaca. Y luego tenemos las castas. Las castas es muy curioso porque las castas es como la combinación de todo. Ajá. Entonces, por ejemplo, tenemos esta, ¿no? Español con indígena, pues ya decimos mestizo. Pero indio con una mujer negra o africana se convirtió en un sambo, ¿no? Una persona blanca con una mujer negra o blanca con un negro, en este caso se llamaban mulatos. Un mulato con un blanco, ¿no? O mulata con un blanco se llamaba morisco, ¿no? Un indígena con un mestizo, pues era un coyote. Un blanco con un coyote era un hernizo. Y vea, ¿no? Chamizo, cambujo, tenta el aire, no te entiendo, el albarazado, o sea, las combinaciones que se iban dando, ¿no? Porque hasta de cambujo con India, ¿no? Entonces, seguramente ustedes, sus papás ya no dirán eso, pero por ejemplo, pues mi abuelo así decía, ¿no? Negro cambujo, ¿no? Sí, cuando me hablaba así, a ver, ven tú, negro cambujo, y yo no tenía idea qué era esto, ¿no? Entonces, obviamente, estas son las castas que se van a dar y que van a predominar. Ujú. Muy bien, y ya para terminar, en este caso decíamos que el arte,
barroco, pues fue lo más importante, pero a nivel literario también existió el barroco y el personaje clave que hay que tomar atención porque es el que nos pregunta en el examen, es Sor Juana, ¿no? Entonces, Sor Juana va a ser la persona, en este caso clave, ojo porque se nos preguntan, va a ser la gran representante del arte barroco, el arte colonial, pues fue poeta, escritora, ensayista y digamos que es como la cumbre de la literatura en esta época, ¿no? Una mujer que profesó, en este caso, pues como monja, pero en realidad era más inteligente de ello, lo utilizaba solamente como un espacio para poder escribir. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con esto aquí y mañana vamos a ir de la guerra de independencia hasta la guerra de reforma con las conquistas francesas y la guerra con Estados Unidos. ¿Sale? Muy bien, al ratito les mando estas clases. Las clases de ayer no las grabamos porque estábamos resumiendo un examen, entonces pues no las mandamos, no las grabamos, pero esta sí la grabé, entonces mañana perdón, al rato se las envío. Muchas gracias a todos y nada más, Dana y Diego, denme un segundo. Este, Dana, estuve viendo lo que me pediste y quedaron de confirmarme el lunes si es posible el trámite que me solicitas para Querétaro. Entonces, el lunes te aviso si es posible que se pueda hacer algo allá. Muchas gracias. Oiga, Sabra, ¿me podría decir como para qué escuela? Sí, sería una prepa del estado, o sea, una prepa estatal, ¿no? Una preparatoria estatal. Esa sería. Ok. Sí, sí, sí te podría interesar esa. O sea, no es Betis ni nada, porque se manejan diferentes los nombres, porque es el sistema educativo de Querétaro. Entonces tienen otros nombres y otros conceptos. Ok. ¿Sí? Pero entonces sí sería, o sea, en Querétaro, ¿no? O sea, sí. Sí, 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 sí sería. El lunes me dicen si es posible hacerlo, porque también ya tienen sus procesos ellos haciendo, o sea, tienen un poco como con mi PEMS también ellos ahí, ¿no? Entonces me avisan si el lunes si se puede todavía hacer algo para poderte inscribir o hacer algo por allá. Ujú. Y yo te Ok, estaré, muchas te estaré gracias. mandando el contacto para que haga las cosas allá, de poderse. Sí, muchas gracias. ¿No La hay de verdad, qué? gracias. Bueno, Gracias. hasta luego. Hasta Bye. luego. Bye bye. ¿Qué tal, Diego? Pues fíjate que estuve viendo, estuve revisando, vi un número, marqué, y me dicen que ya no pueden hacer nada porque ya tienen asignados todos. O sea, ya ahorita en este momento incluso los exámenes ya los tienen contabilizados, ya tienen el personal, las direcciones y todo. Entonces ya no pueden hacer ahorita ningún trámite. Pero pues me da mucha pena porque sí, 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 yo estaba casi seguro que sí habías podido haber concluido el trámite y todo, que sí habías terminado todos los pasos, todos los procedimientos. Y es que, haga de cuenta que pues yo tenía todo mi preregistro Ajá. y pues obviamente me preguntó sobre el método de pago y le puse en un formato presencial, ¿no? Ujú, Precisamente para no meter la tarjeta, porque ujú, sé que la página se cierra cada que concluye, ¿no? Y desaparece, ¿no? ujú, Entonces hice mi registro todo y cuando voy a hacer, o sea, voy a checar mi número de folio, me parece que no estoy en el sistema y sí, me acuerdo, ¿no? En ese momento. ujú. Y ya me respondieron que me apoyaban con cualquier duda o cualquier problema que haya sucedido con la plataforma. Y me pidió mi CUR, mi número de folio, de registro y ya. Y a los 2 días me contestaron y me pareció que no estaba en el sistema, que no iban a ayudar y que no existía ya mi registro entonces, Ajá, y el pago no se procedió. O sea, técnicamente solamente me confirmó el primer paso, el registro, ajá. y hasta Muy ahí murió. bien.
qué mala onda. Entonces sí fue un asunto prácticamente de ellos, ¿no? O sea, podrías incluso hasta hacer una especie de demanda por eso, porque sí es demasiado complejo. O sea, que te está negando el derecho a estudiar, ¿no? Prácticamente. O sea, porque no te dieron la oportunidad, porque ellos no, prácticamente ellos no complementaron el trámite, no te mandaron a ti la información, ¿no? Entonces, Ujú, híjole, porque ahorita sí estuve hablando y me dicen que sí, de repente, pues sí tienen estos casos, que son como inapelables a veces las decisiones, pero sobre todo por los días, ¿no? Que ya tienen muy encimados los días, que donde se podría hacer algo, algún tipo de reclamo, un poco de demanda, un poco ahí de buscar la manera de ujú, colocarte, sería pasando el examen, porque entonces ya la carga ya no tienen. Entonces, armar un folder con toda la información que te dieron, así como me la narraste, hacerlo, armarlo y presentarlo con la comisión, donde tienen sus oficinas, pues para que te den acceso a la educación, ¿no? No te lo pueden negar, eso es muy importante. Entonces, porque la culpa es de ellos también, ¿no? Entonces, déjame ver cómo me aconsejan, si hay alguien que te pueda, digamos, asesorar bien para que te pueda acompañar o a dónde tendrías que ir para que, pues para que sí te den acceso a la educación, ¿no? Es muy importante, o sea, no te pueden negar a eso, pero sí la bronca de ahorita es administrativa, porque, o sea, ya tienen las cosas, ya tienen armado, ¿no? Eso es lo malo. sí, Híjole, qué mal, sí, eso me da ya mucha está todo. pena. Sí, 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 pues ya, entonces ya no haría, ya no, sí, porque no tienes sede, no tienes lugar, no tienes nada. O sea, Sí, o cómo le sea, es como haces? si literalmente no hubiera completado Ujú. las encuestas que te pedían del Ajá, estudio socioeconómico. ajá. Exacto. Bueno, no, de todo modo no dejes de estar comunicado y cuando puedas entrar aquí a la clase, entra con nosotros. Pero dame chance de organizar una especie de quién te pueda llevar bien el caso dentro de Comipems, ¿no? Porque sí conozco Pues, gente que lo hace. ¿cómo se llama? El que me puede apoyar, pues sería mi mamá, porque es la que está ahí en Ciudad de México, porque yo ahorita no estoy allá. Ujú. Ok. Bueno, entonces sí que le comento a tu mamá cómo está el asunto y un poco me puedo poner en contacto con alguien para que los ayude, ¿no? Para que puedan trabajar con ustedes y no te nieguen la educación, ¿no? Ujú. Sí, Así es sería. ahorita. Muy Estaba bien, ese conflicto de ahí con ella. perfecto. ¿Tú dónde estás ahorita? En Veracruz. Hasta Veracruz. Ok, perfecto. Entonces yo le mando un mensaje a tu Ok, mamá ahorita al ratito y le explico cómo está la cosa, ok. ¿no? Y cuando puedas entrar, tú sigue entrando, ¿eh? Sí, No hay ningún problema acá. vale, Órale, muchas gracias. sale, nos vemos entonces, Diego. Bye Vale, muchas bye. gracias. Bye.